Durante una sesión en el Senado, la diputada Julieta Ramírez dejó en evidencia a Carolina Viggiano con una contundente lección que dejó sin palabras a la legisladora opositora. Todo comenzó cuando Viggiano intentó desacreditar los avances de la transformación con argumentos sin fundamentos, pero Julieta no dudó en responderle con datos y hechos concretos. Con una seguridad absoluta, Ramírez expuso cómo los gobiernos anteriores, a los que Viggiano defendía, fueron responsables del rezago que hoy enfrenta el país en diversas áreas. Mientras Viggiano trataba de interrumpir, Julieta Ramírez no le dio espacio para esquivar la verdad. Le recordó las múltiples ocasiones en las que la oposición ha intentado engañar al pueblo con discursos vacíos, pero cuando se les exige resultados o explicaciones sobre su pasado, se quedan sin palabras. En el Partido Revolucionario Institucional siempre hemos apoyado la soberanía de México. Desde 1857, es la primera constitución de México, hemos tenido desde 1814, desde que se adoptó el decreto de la, constitucional para la libertad de la América Mexicana, decretado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814. En el artículo 40 y ha permanecido intacto. Y no podríamos haber llegado hasta donde hemos llegado hoy a un país democrático si no hubiésemos tenido esta condición. Lo que hoy se está proponiendo es simplemente una narrativa, es nuevamente una propaganda para eludir la responsabilidad. Hoy tenemos muchas cosas que están erosionando nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestras libertades en México. Y me voy a referir a algunas de ellas. Tal vez la más importante es la del control de territorio que tienen los grupos delictivos. Esa, sin duda alguna, nos erosiona enormemente en la pérdida de control territorial. Y eso fragmenta, sin duda, nuestro territorio en zonas que hoy no son gobernadas por el Estado mexicano. Y eso tenemos que decirlo como tal. Hoy, esa vulneración también de nuestras instituciones ha debilitado el Estado de Derecho. Esa desconfianza que tenemos, que tienen en el exterior y en el interior en las instituciones, particularmente por las reformas hechas en los últimos meses, especialmente la del Poder Judicial, también nos afecta enormemente en todo esto que es lo que tendríamos que defender nuestra República. La migración y el desplazamiento genera tensiones políticas y sociales. También es un problema que no estamos atendiendo y que esto no va a resolver. La dependencia económica que tenemos en el exterior también erosiona nuestra soberanía. No tenemos hoy garantizada la soberanía alimentaria. No estamos haciendo lo suficiente para conseguirlo. Todo esto compromete sin duda la autonomía en la toma de nuestras decisiones. Nuestras relaciones internacionales también no están en su mejor momento. No ha habido una política exterior adecuada. ¿Qué puedo decir de la polarización social? La polarización social dificulta la construcción de acuerdos y de consensos. Es en la unidad en la que podemos enfrentar cualquier desafío ajeno, cualquier desafío externo y también interno. Todo esto es lo que sí deberíamos estar atendiendo. Sin embargo, el camino está siendo la demagogia. Quiero comentarles que busqué en la iniciativa de la Presidencia de la República la justificación a esta reforma. Y encontré un párrafo que el último párrafo dice en la exposición de la reforma: tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables, con negritas en la iniciativa presidencial. Exactamente, en la exposición de motivos no nos dice qué motiva a esta iniciativa. ¿Defender a los delincuentes? ¿Que no se investigue la relación de la delincuencia organizada con algunos actores del oficialismo? ¿Es acaso eso? Porque no necesitamos esta reforma para defender nuestra soberanía. Este día han hecho uso de una frase de Juárez: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ese ha sido un pilar de nuestra política exterior toda la vida, desde que somos una nación. Así es que no están descubriendo el hilo negro. Lo más cercano que pude encontrar a la explicación de por qué esta iniciativa es lo siguiente: un párrafo que dice:
Los tiempos que corren están caracterizados por el signo de la complejidad. Ello hace necesario enaltecer, ratificar y fortalecer nuestros principios históricos, los cuales constituyen un poderoso capital existencial y político, una inagotable fuente de reserva estratégica para enfrentar los desafíos del presente. Esa es la explicación que finalmente tampoco nos deja claro de qué se trata. Lo que sí vi es que confunden todo el tiempo pueblo con gobierno. No son lo mismo, pueblo y gobierno. Ustedes son el gobierno y ustedes tienen que comportarse como gobierno, tomar las decisiones, asumir su responsabilidad, dejar de hacer campaña y hacer propaganda todo el tiempo, asumirse como gobierno y no seguir echándole la culpa al pasado. El pasado se llama Andrés Manuel López Obrador y ahí es donde más tuvimos una erosión de todos estos principios. Seguir engrosando el artículo 19 con más hipótesis para la prisión preventiva oficiosa, sin duda es insistir en un camino que solo profundiza la violación de la presunción de inocencia, lo que sin duda se podrá agravar enormemente cuando tengan el control del Poder Judicial. Esto sí vulnera los principios democráticos de este país enormemente. Por eso, compañeros y compañeras senadores del oficialismo, hoy no podemos acompañar esta iniciativa. Siempre estaremos defendiendo a México. Siempre, como lo hemos hecho históricamente, defenderemos su soberanía. Pero no nos equivoquemos. Esta reforma no es más que un instrumento para eludir responsabilidades y seguir justificando su fracaso en seguridad, economía y diplomacia. Los homicidios, los feminicidios, las desapariciones y el fortalecimiento de los grupos del crimen organizado han convertido en una realidad cotidiana la vida de nuestro país. El Estado ha fallado en su responsabilidad primordial, garantizar la vida, la paz y la seguridad de los ciudadanos. Y esto no puede permanecer como si nada pasara. En lugar de reforzar las instituciones de procuración de justicia y diseñar estrategias efectivas contra la violencia, el gobierno ha elegido utilizar la Constitución como un medio para consolidar el poder y desmantelar los contrapesos democráticos. En primer lugar, esta reforma sigue representando un grave riesgo diplomático. En un mundo globalizado, la cooperación internacional es clave para enfrentar desafíos comunes, como el crimen transnacional, la lucha contra el terrorismo y la protección de los derechos humanos. Esta iniciativa puede interpretarse como un rechazo a la colaboración con socios estratégicos como Estados Unidos y Canadá y otros países, lo que va a derivar en mayores restricciones comerciales y una mayor desconfianza hacia México en el ámbito internacional. Multilateralismo es lo que debemos reforzar todos. La credibilidad del país está en juego. La soberanía no se fortalece con declaraciones unilaterales. El gobierno actual ha sido incapaz de hacer frente al crimen organizado y a otros desafíos nacionales. Solo les voy a señalar rápidamente algunos datos. Hoy se ha incrementado en un 514% las cifras de migración respecto del 2024. Además, según el INEGI, entre 2008 y 2023 emigraron 1.2 billones de personas, un incremento de casi el 60% respecto del periodo anterior. Compañeras y compañeros, no podemos seguir distrayéndonos con estas cosas. Los retos que hoy tenemos son retos serios, son riesgos serios. Tenemos que enfrentarlos unidos, no con demagogia. Gracias, Presidenta. La sala se llenó de murmullos cuando Julieta mencionó cómo la oposición solo busca sembrar miedo, en lugar de aceptar que el actual gobierno está logrando cambios reales y palpables. Uno de los momentos más impactantes fue cuando Ramírez cuestionó directamente a Viggiano sobre su postura en temas clave, como la corrupción en gobiernos anteriores y el desvío de recursos que tanto daño le hizo al país. La senadora intentó evadir la pregunta, pero Julieta insistió con firmeza, dejando en claro que la oposición no tiene argumentos sólidos cuando se trata de transparencia y rendición de cuentas. Su contundencia hizo que incluso algunos de los propios compañeros de Viggiano evitaran intervenir para defenderla. Quienes militamos en el Movimiento Regeneración Nacional, quienes nos forjamos en la revolución de las conciencias que fundara y promoviera a lo largo y ancho de la República Mexicana el licenciado Andrés Manuel López Obrador, estamos ciertos de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero también creemos con Hegel que la historia es cíclica, que es una sucesión de hechos repetitivos donde solo cambia el protagonista en el tiempo y en la historia.
Por ello, es importante referirnos a los orígenes del Estado Nacional y sobre todo recordar que estos estados nacionales que pretendían ponerle límites al afán expansionista de emperadores, de reyes y de toda persona que quisiera extenderse más allá de su territorio para adueñarse de personas, de minerales y de toda la riqueza que pudiera tener, no fue suficiente poner límites. También es importante decir que tras esas injusticias surgen después del oscurantismo las ideas de libertad, las ideas de la Ilustración, que fueron la fuente de inspiración para que muchos estados nacionales surgieran y para que muchos subyugados se liberaran. Esa fue nuestra fuente de inspiración y luchamos por nuestra independencia, luchamos por nuestra libertad, luchamos por nuestra soberanía. Y pese a que en 1824 establecimos nuestro territorio, nuestra forma de gobierno y nuestros principios, eso no nos dejó exentos de que potencias extranjeras quisieran seguir invadiéndonos. Por ello aquí, hoy quienes me precedieron en el uso de la voz han reconocido la lucha de quienes han estado en esas batallas. Las batallas de Padierna y Churubusco porque Estados Unidos insistía en invadirnos. La lucha en la batalla de Puebla porque Francia pretendía la injerencia en nuestro país. Y me dicen que es repetitivo e innecesario y que no es oportuna esta reforma constitucional. Pero por si eso no fuera poco, los intentos por seguir mostrando este afán de libertad y de dignidad se plasmaron en las doctrinas de Carranza y las doctrinas Estrada, que fueron el origen cuando nos sentamos como sociedad de las naciones a delimitar los principios de la política exterior de este país. Y que coincidíamos con otras tantas naciones en que éramos iguales y en la ayuda mutua porque teníamos que apoyarnos y no que una nación se aprovechara de otra. Eso es lo que pretendemos evitar. Por ello, firmamos la Carta de las Naciones Unidas y para que quedara bien claro, en 1988 se establece la reforma al 89 constitucional para dejar establecidos estos principios que deben regirnos. Principios de no intervención, proscripción de la fuerza, de ayuda mutua, de cooperación internacional, principio de promoción de los derechos humanos. Y vienen hoy a decirnos que esta reforma ni es pertinente ni es oportuna. Diferimos. Y les voy a decir por qué diferimos de ella. Porque conocemos nuestra historia. Porque de nada sirvió el 39 constitucional para que gobernantes y senadores en este recinto ratificaran de facto y de hecho el consenso de Washington, por ejemplo, que violaba los principios de soberanía y de independencia, que subordinaba la política económica y la política social de nuestro país. Se les olvida que después de las crisis recurrentes económicas que tuvimos, Ernesto Zedillo Ponce de León solicita un crédito a Estados Unidos de más de 50,000 millones de dólares, el cual es otorgado. Y pese a ello nos imponen varias medidas que condicionaban nuestro desarrollo y que vulneraban nuestra soberanía. Y después de que se robara la presidencia de la República Felipe Calderón Hinojosa, y en un ánimo de obtener legitimidad de Estados Unidos, aprueba la iniciativa Mérida y permite la intromisión y la injerencia de otros países. Y nos vienen a vender la idea de que vamos a cooperar para combatir el crimen, cuando hipócritamente se estaban vinculando con las mafias del crimen organizado y ensangrentaron nuestro país. Solicitan otro crédito de más de 80,000 millones de dólares y dicen que no le pidió permiso al Congreso de la Unión porque no lo iba a necesitar. Decían las letras chiquitas, salvo emergencia nacional. Y para ellos, bendita influenza, porque esa fue la medida de emergencia nacional que les permitió precisamente utilizar esos recursos, comprometiendo el futuro y el desarrollo de nuestro país. El operativo Rápido y Furioso, que fue otro engaño a nuestro pueblo, porque introdujeron armas con supuestos chips, pero si tenían a los infiltrados ahí en la Secretaría de Seguridad Pública que le avisaron a los criminales para que le quitaran los chips. Y este país se ensangrentó y esa guerra fue precisamente la que nos hace o les hizo solicitar más apoyo condicionado. Por eso no nos vengan a decir que no es oportuno y que no es pertinente y que es repetitivo. Nosotros conocemos nuestra historia y gracias al pueblo de México, aquel 2 de julio del 2018 le dijo no
porque estaba harto de esa situación y de esa política entreguista. Recupera la dignidad, la política implementada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y ahora la doctora Claudia Sheinbaum, tras ese triunfo arrollador en las urnas que le dio la mayoría calificada y por lo tanto la posibilidad de cambiar esta Constitución y de plasmar el espíritu de ese pueblo en la Constitución. Claro que es una reforma política, pues estamos hablando de la Constitución política, nada más y nada menos. Claro que se trata de llevar al artículo 40 de la Constitución que el pueblo de México, no el gobierno, no el Estado, no el territorio, el pueblo de México, ese que para muchos de ustedes sigue siendo una entelequia, porque se creen representantes populares y por lo tanto, ¿para qué hablar del pueblo de México? Viene a plasmarse ese sello de la Cuarta Transformación, que es el sello de la dignidad, que es el sello de la estatura de una mujer que hoy a nivel nacional y a nivel internacional es cada día más reconocida. Por lo tanto, quiero decirles que esa dignidad es tendencia en el pueblo de México y que propios y extraños están reconociendo esa intención de nuestra presidenta, esa estatura de miras, esa visión estadista que tiene, y la mitad de las mexicanas y mexicanos nos sentimos más orgullosos por tratarse de una mujer. Por ello, el hecho de que quede establecido que no vamos a aceptar intromisiones, injerencias, dominaciones ni intento de dominación de nuestro territorio viene a plasmar ese sentido que le ha dado razón a nuestra lucha durante las últimas décadas a quienes luchamos por ello. El hecho de plasmar en el 19 constitucional que habrá de perseguirse a cualquier nacional extranjero que trafique con armas es reconocer que el 70% de las armas que circulan en este país y que han ensangrentado a nuestro territorio provienen de Estados Unidos y le vamos a poner fin. Es decirle a Estados Unidos que estamos haciendo lo propio y que esperamos que en su territorio haga lo que le corresponde. Y sobre todo es refrendarle al pueblo de México que estamos aquí de pie, cumpliéndoles precisamente para que se cumpla el anhelo que hemos tenido desde que surgimos como nación. No nos dejaremos dominar. Muchas gracias. Que el enemigo nos venza y nos robe si tal es nuestro destino. Pero nosotros no debemos de legalizar ese atentado entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza. Benito Juárez García. Que se escuche fuerte y que se escuche lejos, como dijo la presidenta. México es un país libre, independiente y soberano, y su pueblo no permite violación alguna de su soberanía. En estos tiempos en el mundo estamos viviendo una profunda recomposición de las relaciones geopolíticas, las alianzas históricas entre potencias mundiales y los bloques económicos se están transformando. La imposición del modelo neoliberal que nos rigió por 4 décadas fracasó, al grado de que es el propio imperio estadounidense el que hoy rompe con él. Vivimos una desglobalización y hoy la ONU, la OEA, la Organización Mundial de Comercio y cuanto organismo internacional está rebasado. Eso demuestra que existe una vulnerabilidad en el orden mundial conocido y también muestra esto una ausencia de reglas para el entendimiento mundial. Todos los países en este momento están jugando sus cartas para reacomodarse en el escenario y en el tablero internacional. Y la estabilidad geopolítica de cada país va a depender enormemente de su habilidad para que negocie con Estados Unidos, de su habilidad para relacionarse con países en el resto del mundo y de su soberanía nacional. Para aquellos que nacimos en el mundo y en el país entregado al neoliberalismo, para aquellos que crecimos con un modelo privatizador, un modelo desigual, para los que crecimos con el modelo aspiracionista, corrupto por naturaleza, entreguista y consumista, para todos aquellos que hemos visto a nuestros representantes populares vender, rematar, mentir y estafar con las riquezas de la nación, para todos aquellos que hemos sido testigos de que los presidentes de la República eran unos simples arrodillados y subordinados o títeres del poder extranjero y empresarial, económico. Para nosotros es verdaderamente significativo que de hoy en adelante a las siguientes generaciones no les quepa duda que el pueblo de México no acepta ningún tipo de intervención, intromisión o cualquier acto realizado desde el extranjero que sea lesivo para la independencia, la integridad y la soberanía de la nación. Decía Fidel ante las amenazas estadounidenses en territorio cubano: nosotros
no desistimos de nuestra decisión de defendernos. Y en un grado tal que nunca podrán imponernos condiciones, porque antes tendrían que destruirnos y aniquilarnos. Y en todo caso, no hallarán aquí a quien imponerle condiciones humillantes. Un pueblo así es un pueblo invencible. Y si el pueblo de México no se hubiera organizado para llevar a la presidencia a López Obrador, los desafíos de hoy nos hubieran encontrado con las riquezas de la nación en manos de los extranjeros. Nos hubieran encontrado con un pueblo empobrecido y sin control de su destino. Y hoy, orgullosamente ante las amenazas y los anuncios unilaterales por nuestro país vecino, aún así ha quedado evidencia y podríamos decir con gran orgullo nacional que tenemos mucha presidenta. Una mujer firme, orgullosa, comprometida y respaldada por el 80% de las y los mexicanos. Se ha demostrado el valor y la dignidad de nuestros hermanos migrantes. Ha demostrado que hay un gabinete federal preparado. Y quedó demostrado también la unidad nacional. Senadora Ramírez, si termina, por favor. Salvo deshonrosas decepciones. ¿Qué va a saber el PRI, el PAN de soberanía si remataron los bienes de la nación, si entregaron el 60% del territorio? México es un país libre y en este país el pueblo es el que manda. Que viva la soberanía nacional y que viva México. Es cuanto. Muchas gracias, presidente. El impacto de la intervención de Julieta fue tal que en redes sociales comenzaron a circular fragmentos del debate, donde los ciudadanos aplaudieron la valentía con la que defendió la transformación del país. Mientras la oposición sigue buscando formas de desacreditar los avances del gobierno, diputadas como Julieta Ramírez demuestran que están listas para enfrentar cualquier intento de manipulación con hechos y razones que nadie puede rebatir. Al finalizar la sesión, quedó claro que la oposición no estaba preparada para un enfrentamiento de este nivel. Viggiano, quien al inicio se mostraba desafiante, terminó en silencio, sin saber cómo responder a los contundentes argumentos de Julieta. Una vez más, el Senado fue testigo de cómo la 4T sigue firme en su camino, con representantes que no tienen miedo de desenmascarar a quienes intentan frenar el progreso de México. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que este video les haya sido útil para entender más sobre el gobierno de México y el papel clave que juega Claudia Sheinbaum en la transformación del país. Si les gustó el contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más información importante sobre el futuro de México. Hasta la próxima. Todo el contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más información importante sobre el futuro de México. Hasta la próxima.